Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Borbolla y hoy voy a compartir una secuencia de yoga enfatizando y poniendo atención en la importancia para exhalar. La exhalación es ese momento en donde nos damos la oportunidad para soltar completamente y en la inhalación volvemos a inyectar esa vida, ese oxígeno nuevo a todo el cuerpo. Entonces muchas veces en la práctica, en el tapete, cuando todavía no tenemos mucha constancia en nuestra práctica, observamos que nuestra respiración está bastante irregular. Entonces la manera de ir regulando la respiración es concentrándonos sobre todo en la exhalación. Una exhalación larga automáticamente nos va a dar como resultado una inhalación profunda. Psicológicamente y emocionalmente también conectamos la exhalación con esta posibilidad para, como decía, soltar, cerrar y darnos como el chance de vaciarnos para después volvernos a llenar de la libertad. Entonces, muchas veces en nuestras vidas es bien difícil cerrar ciclos. Muchas veces estamos apegados a situaciones o a relaciones que no nos traen mucho bien y no sabemos cómo desprendernos de ellas. Entonces, la práctica de yoga en el tapete nos ayuda a irnos liberando de cuestiones que ya no nos sirven en nuestra vida. Qué importante de pronto es hacer en nuestra vida el trabajo de cerrar ciclos sanamente, de atrevernos, de tener la valentía y la fortaleza de tirar las cosas en nuestro closet que no nos sirven, de permitirnos esa plática con esa persona donde sentimos que la relación ya no es justa o ya no nos retroalimenta de la manera que nos retroalimentaba antes. En fin, ¿cuántas cuestiones en nuestra vida diaria necesitamos ir cerrando para abrir oportunidades y experiencias nuevas en nuestra vida? Entonces vamos a empezar, por favor, así, sentaditos con las piernas cruzadas. Acuérdate que no necesitas llevar la pierna hacia arriba, puedes tener una postura fácil con piernas cruzadas aquí. Vamos a tomarnos un momentito de concentrarnos en nuestro cuerpo, de cerrar los ojos y llevar la atención hacia nuestras sensaciones profundas. Inhalando y exhalando suave. Despejando la sensación en el entrecejo, permitiendo que los ojos se relajen, que la lengua se suavice. Que la mente entre en calma. Vamos a entrelazar los dedos de las manos y llevamos los brazos hacia arriba de la cabeza en una inhalación profunda y alargamos los costados del cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala, alarga más. Exhala. Un poquito más, inhala, larga. Sueltas brazos, exhalas, relajas las manos en las rodillas. Vamos a abrir el pecho inhalando y hacemos una extensión profunda. Y en la exhalación hacemos curva la espalda. Otra vez repetimos, inhalando, abrimos. Exhalando, contraemos. Una vez más, inhalamos, abrimos. Exhalamos, contraemos. Y ahora vamos a hacer círculos con la pelvis, sintiendo las caderas bien plantadas en la tierra. Vamos a permitir que la parte de nuestro torso se libere. Y hacia el otro lado. Ahora todos los movimientos los estoy combinando con la tensión en la respiración, bien profunda. Eso, y regresamos al centro, vamos a hacer giro de cabeza, suave, también relajando la articulación del cuello, de los hombros, que se tensa con muchísima facilidad, hacia el otro lado. Y soltamos. Vamos a
llevar los dedos de las manos hacia los hombros. Vamos a hacer un ejercicio dinámico para despertar mucho la energía en el cuerpo. Vamos a inhalar, girar el torso hacia un lado, exhalar hacia el otro. Inhalando y exhalando. Si no puedes estar sentado en el piso, todos estos ejercicios también los puedes hacer en una silla y está perfecto. Inhalando y exhalando. Un poquito más dinámico, un poquito más rápido si puedes. Y regresamos al centro otra vez, entrelazamos las manos, brazos arriba, inhalamos. Exhalamos, relajamos brazos junto al cuerpo. Muy bien, vamos en 4 puntos sobre rodillas y manos. Vamos a alargar espalda, en la inhalación abrimos pecho. En la exhalación contraemos suavecito. Volvemos a inhalar, abrimos, llevamos isquiones hacia arriba. Exhalamos y hacemos curva la espalda empujando el piso y regresamos a una posición neutra. Ahora estiro pierna izquierda atrás, llevo brazo izquierdo arriba, abro pecho, inhalo, exhalo, inhalo profundo, exhala todo el aire, vacíate, 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 vuelve a inhalar profundo. Y en la exhalación llevas el brazo arriba de la cabeza. Y trata de sentir desde la planta de tu pie hasta la palma de tu mano esa extensión bien larga por toda la lateral de tu cuerpo. Regresamos despacio a 4 puntos. Vamos a estirar, pierna derecha atrás, brazo izquierdo al frente. Esta es una secuencia también para ayudar mucho a la postura correcta de la columna. Entonces, para personas que tienen deformaciones leves como escoliosis, lordosis, ayudan mucho estos movimientos laterales. Pierna izquierda atrás, brazo derecho al frente. Ahora sigue compactando suavemente el ombligo a la columna, que no colapse. Un poquito más, alarga y baja suave, exhalas. Vamos a ir sobre los metatarsos, apoyando bien los deditos de los pies atrás. Rotamos los hombros hacia atrás y vamos a llevar las manos abajo de los glúteos y nada más vamos a abrir el pecho hacia arriba. Cuello largo. Cuida de no quebrar tu cuello hacia atrás. El cuello está bien sostenido, mirando hacia arriba. Inhala. Llena tu pecho. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez, inhala profundo. Exhala y regresas despacito, apoyamos manos, vamos a la postura del perro mirando hacia abajo. Mantén tus rodillas flexionadas para ir alargando la espalda poco a poco. Alarga, alarga tu espalda, abre tu pecho, abre bien los dedos de tus manos, llevas talón derecho hacia el piso, se queda la pierna izquierda flexionada, respiramos. Cambiamos, llevamos talón izquierdo al piso, pierna derecha flexionada. Doblamos ambas rodillas, permitimos que las caderas giren más hacia arriba, inhala. Exhala todo el aire. Vuelve a inhalar profundo. Y trata de llevar ambos talones hacia el piso, exhalando. Brazos largos, piernas largas, pecho abierto, 3 respiraciones más, inhala. Y en la exhalación compacta suavemente el ombligo hacia la columna, exhala. Inhala. Exhala. Último, inhala. Apoyas rodillas en el piso. Y descansas un momentito en la postura del niño, exhalando, llevando frente al piso, exhala. Y ahí relajamos los hombros, relajamos la cabeza. Contenemos nuestra energía.
Escuchamos nuestro cuerpo. Cerramos nuestra energía. La anclamos a nuestro centro para después podernos abrir en la vida, en el día, desde ese arraigo con nosotros mismos. Nos sentamos despacito sobre los talones. Si es muy difícil esta postura, te puedes sentar sobre un bloque, una colcha, ¿sí? Y vamos a llevar brazo derecho arriba, brazo izquierdo abajo y nos vamos a tratar de entrelazar las manos atrás de la espalda. Si no nos alcanzamos, podemos usar un cinturón. Voy a voltearme para que lo vean, ¿sí? Esta es la postura y respiramos ahí. Y cambiamos las manos. Puedo usar un cinturón para tomarme las manos. Ahora giro otra vez de frente. Respiro ahí. Y soltamos. Nos sentamos. Para terminar, nada más colocamos pierna derecha sobre la izquierda, cruzamos aquí y giramos hacia atrás. Otra vez, concentrándome en mis exhalaciones bien profundas. Y regresamos al centro. Cambiamos de lado. Abrazo. Estiro, giro. Respiro suave. Exhala, 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 exhala. Vuelves a inhalar profundo y regresas exhalando. Piernas cruzadas, manos apoyadas sobre las rodillas, cerramos los ojos, otra vez nos tomamos un momentito de conectar con nuestro cuerpo, con la posibilidad de cerrar pequeños pendientes, ajustes, pláticas con nosotros mismos, para poder realmente abrirnos a nuevas experiencias durante el día. Que tengas un maravilloso día. Gracias. Namaste.